Dicen que dice la ley que somos iguales. Nadie te dirá en qué sitio, pues nadie lo sabe. Dime, dime, ¿para quién hicieron la cárcel? Porque el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Dime quién decide aquí cómo hay que bailar. Que algunos siempre van para adelante y todos los demás siempre para atrás. Dicen que al que pide pan le suelen dar leña. No te la puedes comer, pero te calientas. Si tienes frío y pides calor, te dan una mierda. No te vas a calentar, pero te alimentas. Dime quién decide aquí cómo hay que bailar. Que algunos siempre van para adelante y todos los demás siempre para atrás. Dime quién decide aquí cómo hay que bailar. Que algunos siempre van para adelante y todos los demás, todos los demás, todos los demás siempre para atrás. Dicen que dice la ley que somos iguales, pero el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Un trabajo de mierda, una casa pequeña, un amor aplastado por impuestos y deudas, unos niños preciosos aprendiendo en la escuela la vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. Atrapados en el precio de una crisis eterna por tener esas cosas que no nos interesan. Apestar débilmente, reprimidos con fuerza. La vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. Unos nos arrastramos y otros sueñan con ello. Unos que desesperan, otros se suicidan, buscando una manera de librarse de esto, de una vida de esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos, la vida de los esclavos, la vida de los esclavos en el siglo XXI.
Kaixo. Ok. Bueno, pues arratsaldeon guztioi. Estamos, pues bueno, nos ha tocado en estos tiempos de alarma y alerta sanitaria, pues un año más en las jornadas de Chirvi, pues nos ha tocado en esta ocasión a través de las redes, ¿no? Pues nada, el tema de hoy, no sé si algunas de las que podéis estar escuchándonos ya habéis participado en estos días anteriores. Hoy nos toca hablar sobre, debatir y analizar sobre la renta básica universal y bueno, el ingreso mínimo vital, ¿no? Que es un poco la propuesta que la novedosa propuesta que por parte de los partidos gobernantes han propuesto como salida a esta situación. Entonces, vamos a analizar con el apoyo de Iñaki Carro, que nos va a hablar de la renta básica incondicional y bueno, aportar las ideas, acercar a aquellas personas que todavía no estén al corriente, ¿no? De qué supone, de qué se trata, pues la idea un poco es que hablemos de ello y poder acercar. Yo creo que Iñaki, para las personas que puedan estar por aquí conectadas, ¿no? Siguiéndonos en las jornadas de Chirvi Somos Lucha Obrera, pues no haría falta presentación. Entonces, sin más, pues ahí le doy paso y que nos cuente un poco, a ver esta tarde, que nos amenice. No sé cuántas, bueno, si ya estamos listos para empezar o normalmente en estos casos hay que esperar un poquito a que se sume la gente. Bueno, le vamos dando ya, ¿no? Vamos dándole paso. Bueno, pues yo creo que Aurrera, Iñaki, por lo menos, sí, vamos, entre que se va sumando la gente, pues... Osondo. Pues nada, le damos ya directamente a Arratsaldeon. A ver, lo primero decir que cuando pensamos en esta charla en Chirville, teníamos la previsión, pues porque así lo habían anunciado, que para estas fechas ya estaría aprobado el ingreso mínimo vital. Por lo menos ya habría salido el Real Decreto Ley, que contuviera un poco las líneas generales de lo que iba a ser esta nueva prestación. La cosa es que hasta en principio, por lo que han anunciado esta semana, se va a aprobar el martes de la semana que viene, en el Consejo de Ministros y Ministras del día 26. Entonces, a fecha de hoy todavía no conocemos los detalles de esta prestación, pero por lo último que ha comentado el ministro de Seguridad Social, que es el que está encargado de diseñar más o menos toda esta nueva prestación, las cosas que dijo el lunes en una entrevista a la radio son que va a ser una prestación, realmente va a ser una prestación de las que podríamos incluir en lo que se viene a llamar rentas mínimas de inserción, ayudas para pobres, muy similar a la RGI de aquí. De hecho, una de las grandes dudas que hay es cómo se va a coordinar con la RGI de aquí. El ministro el otro día dijo que la principal iba a ser el ingreso mínimo vital y la RGI iba a tener un carácter subsidiario, pero yo lo dudo mucho, que de entrada iba a llegar a 100.000 hogares, de entrada, y que luego posteriormente se iría ampliando, y tampoco dio muchas más pistas. Entonces, en cualquier caso, lo que sí que podemos hacer es, que es el motivo de esta charla, ¿no? Sí, lo que sí que podemos decir es que es una oportunidad perdida la que ha habido con la aprobación de esta prestación, porque con el cierre brusco que tuvimos que hacer de la economía, de toda la economía, tanto de la formal como de la informal, y lo que ha supuesto para millones de personas de perder de la noche a la mañana toda su fuente de ingresos,
estaba claro, o sea, una de las primeras ideas que surgió fue hay que crear una renta básica universal. Y de hecho, el propio gobierno, incluso desde la Comisión Europea, se hablaba, el exministro de Guindos, que ahora está en el Banco Central Europeo, de renta básica universal. Y ha habido una cierta confusión porque al final lo que se va a crear es una renta renta de pobres, una renta de inserción, ¿no? Como las que ha habido toda la vida. Cuando en el fondo en otros países de Europa que tienen rentas mínimas como las de aquí, como la RGI de aquí desde hace décadas, como aquí, que llevamos 30 años entre el IMI y todo eso, sí que están hablando en realidad de una renta básica universal. Yo voy a intentar explicar por qué hubiera sido mejor una renta básica universal en vez de el ingreso mínimo vital, desde mi punto de vista, y luego, junto con Miriam, que tiene mucha experiencia en la asesoría de Arguilan, de saber, sobre todo, por qué no repetir el error de la RGI y extender la RGI al resto del Estado cuando teníamos la oportunidad de haber instaurado una renta básica universal. Y luego, para el final, las principales pegas que solemos poner siempre, que suelen aparecer siempre en todos los debates sobre la renta básica universal. Entonces, lo primero de todo, decir que me voy a... la propuesta de renta básica universal, en principio, es una idea que va más allá. Sí, Iñaki, perdona, antes de comenzar, que como has comentado lo de Arguilan, me he dado cuenta pues que se me ha pasado presentarme. Entonces, sí, en este caso eso, que soy Miriam y que pertenezco a la plataforma contra la exclusión social del sindicato SK, Arguilan, que pues muy seguramente también la mayoría de las que estáis por ahí escuchándonos, ¿no? Pues conoceréis. Y nada, pues eso, fundamentalmente nos encargamos o llevamos a cabo asesorías sobre la RGI. Por ahí la pertinencia de hacer hoy esta moderación. Iñaki también forma parte desde hace un montón de años de Arguilan. Y bueno, en este caso me ha tocado hoy como parte de Arguilan, pues moderar y bueno, y acompañar a Iñaki en todo esto. Entonces, ahora sí ya, si te parece, vale, cuéntanos y hemos ido ahí directamente al meollo. Yo igual, que empecé y luego digo, si no me he presentado. Un poco así. Vale. Venga, todo suyo. Vale, entonces, lo primero de todo, yo supongo que quien más que menos lo tiene un poco claro, pero ¿en qué se diferencia el ingreso mínimo vital que se va a instaurar, aunque todavía no lo conocemos, la RGI y esto de la renta básica? Bueno, todas las rentas mínimas de inserción tienen como características que solo van dirigidas a las personas que demuestran que no tienen ingresos. O sea, tienes que ser pobre para poder percibir la prestación, pobre, o te tiene que faltar ingresos o lo que sea. O sea, es una prestación que solo perciben aquellas personas que demuestran que están en una situación, digamos, de necesidad. Y normalmente suelen estar condicionadas, que significa, aparte de esa primera condición de hay que demostrar primero que eres pobre antes de poder percibirla, suelen estar ligadas a un cierto grado de tienes que demostrar que estás intentando encontrar un empleo o que estás formándote o lo que sea. En cambio, la renta básica universal, la propuesta es una prestación económica que percibirían todas las personas de una sociedad, todas, absolutamente todas, por el mero hecho de ser personas, independientemente de su situación respecto al empleo, si trabaja, si no trabaja, si tiene otras fuentes de ingresos, etcétera, y durante toda su vida, en principio, ¿no? Vale. Entonces, esto es algo que suele chocar muchísimo a la gente. Y yo lo que voy a intentar, no lo he intentado nunca en ninguna de estas charlas, a ver si es un poco experimento, pero intentar explicar una idea que yo creo que es importante que nos quede claro. Lo fundamental de por qué es mucho mejor una renta básica universal e incondicional que las rentas de pobres es precisamente por estas dos características. Es universal y es incondicional. Pero que sea universal, es decir, que todo el mundo, por poner un ejemplo, me voy a referir a los datos del Estado español, pero bueno, podríamos hablar solo de la Comunidad Autónoma Vasca, lo que sea, quiere decir que los 47 millones de personas que estamos empadronadas y residiendo en el Estado español, recibiríamos todos los meses, por poner un ejemplo, el día 1 de cada mes, un ingreso de la hacienda pública de 600 euros, por hablar. Pero eso no quiere decir que todo el mundo se beneficiara de ello, es decir, que todo el mundo saliera ganando.
Voy a intentar explicarlo con un ejemplo. Supongamos que queremos marcar que el límite para que la gente salga ganando, se quede igual que como está, con una renta básica universal, es que una persona que vive sola y cobra 1.500 euros de 12 pagas, para hacerlo más fácil, solo 12 pagas en vez de 14, tengo aquí un PDF, a ver, lo que tengo que hacer es, una persona que cobra 12 pagas de, a ver, ahí creo que se ve, 12 pagas de 1.500 euros al mes y queremos que la renta básica no le afecte para nada. Entonces, en el ejemplo la empresa paga 12 pagas de 1.500 que con la cotización se pone en 1.854 euros mensuales. Eso es lo que le cuesta a esa empresa el currela. Esta currela recibe cada mes 1.500 euros, pero participa de los impuestos. Y esta es la idea fundamental. La renta básica universal no se entendería si no estuviera vinculada a los impuestos. ¿Por qué? Porque, lógicamente, ¿con qué se paga? Con los impuestos que pagamos todo el mundo. No hay, podría ser de otras maneras, pero del dinero de los impuestos, que es de donde sale lo que gastamos en la sanidad, en la educación, en las prestaciones, en la RGI, en el ingreso mínimo vital, de ahí también saldría la renta básica. Pero no habría que hacer automáticamente una multiplicación 600 por 47 millones y eso es lo que voy a intentar explicar. Esta persona hoy en día recibe brutos en su nómina 1.500 menos los 150 que cada mes va aportando a la Hacienda en concepto del IRPF, que una vez al año, estamos justo en esas fechas, es cuando vamos a suponer que justo coincide que lo que le toca pagar de impuestos coincide con esos 150 euros mensuales, es decir, 1.800 euros anuales de impuestos, la declaración del IRPF le daría ni a pagar ni a devolver, le quedaría en cero, ya ha pagado los impuestos a lo largo, el IRPF, a lo largo de todos los meses en su nómina y de tal forma que podríamos decir que esa persona al final, a lo largo del año, ha cobrado 16.200 euros y ha pagado, o sea, en total, el bruto eran 18.000, ha pagado 1.800 de IRPF, vale. La Hacienda ingresa por esta persona brutos anuales 1.800 euros. ¿Qué pasaría con una renta básica universal? Esto es una idea, pero un poco para entender que en realidad no tendría por qué cambiar nada. El coste para la empresa sería exactamente el mismo. La empresa, la nómina que hace 1.500, más la cotización a la Seguridad Social, 1.854. ¿Qué es lo que pasaría con esta persona? Que esta persona el día 1 recibe de cada mes de la Hacienda Pública, como todo el resto de las personas del país, 600 euros de la Hacienda Pública. Su nómina sigue siendo de 1.500, solo que si hemos quedado en que su situación no tiene ni que empeorar ni que mejorar con la renta básica universal, ahora lo que vamos a hacer es, va a tener que pagar mucho más impuestos. ¿Cuánto más de impuestos? Va a tener que devolver la renta básica. Podéis decir, y eso es entonces, ¿qué tontería? ¿Para qué se la damos? Eso es lo que voy a intentar explicar luego. Que es mejor dársela y devolverla con los impuestos que lo que estamos haciendo ahora, que es solo dársela a los pobres. De esta manera, aquí están los datos. En vez de una retención del 10%, la retención sería el 50%, es decir, esa persona ingresaría en su cuenta todos los meses 600 euros de renta básica más una nómina de 750. Estaría adelantando a la Hacienda Pública todos los meses 750, de tal forma que el cómputo, el total anual que recibiría sería exactamente el mismo y Hacienda también ingresaría lo mismo. Estaría pagando 600 euros todos los meses, pero recibiendo todos los meses 750. O sea que al final, digamos que la cosa queda exactamente igual que sin renta básica universal. ¿Cuál es la diferencia? Esperar que vuelva a la pantalla. Espero haberme explicado bien. No sé cómo tengo que hacer para volver a... Así, creo que sí. Vale, espero, ya me podéis perdonar, espero haberme explicado bien, lo he intentado hacer un poco rápido, pero la idea que quiero o sea, hay modelos matemáticos de esto, de cómo una renta básica, ¿cómo se financiaría? Pues porque hay mucha gente que en el fondo no la cobraríamos, en el fondo. Al final del año estaríamos igual. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que todas las personas, todos los meses, el día 1 de cada mes, tendrían esos 600 euros desde que cumplen los 18 años hasta que mueren, esos 600 euros en la nómina. Y eso es importantísimo y se puede ver en qué cambia, por ejemplo, en una idea que está viendo ahora. Lo que nos ha pasado con esta pandemia y con esta
parón económico ha sido muy claro. Imaginaros lo que supondría, lo que está suponiendo todos esos millones de personas que por lo visto deben ser, que todavía no han recibido el dinero de los ERTE, o sea, que han perdido el empleo de la noche a la mañana, que no han podido solicitar la prestación de desempleo porque el SEPE estaba cerrado, que todavía no han cobrado el dinero de los ERTEs, que ya veremos cuando empiece el ingreso mínimo vital cuánto tiempo va a tardar la gente en empezar a percibir las ayudas. Si en lugar de eso todo el mundo sigue, el Estado sigue funcionando, a los funcionarios no siguen ingresando la nómina todos los días, o sea, todos los meses. Entonces, lo mismo hubiera pasado con una renta básica universal. Bueno, esas personas de repente perderían una parte de sus ingresos, que habría que seguir haciendo la cuenta. En vez de 750 euros de nómina, pues igual como estás en ERTE te van a ingresar 500, pero tus 600 euros del Estado de renta de Hacienda, de renta básica, los tendrías todos los meses. Primera ventaja, la única manera de garantizar que la ayuda llega al 100% de las personas es dar dinero al 100% de las personas, pero el 100% son a los 47 millones. A los 47 millones. Los 47 millones ingresan el dinero. ¿Significa que los 47 millones al final del año van a ganar 7.200 euros más? No. Esa es la idea. Esta persona que ingresa 1.500 euros se queda como estaba. Emilio Botín, Ana María Botín, Emilio Botín ya nada, pero Ana María Botín, pues evidentemente tendría que devolver en impuestos los 7.200 que ha cobrado. Y además tendría que, entiendo yo que si hiciéramos una fiscalidad más progresiva, pues seguramente tendría que pagar más para compensar el volumen de dinero que salga de dar a todo el mundo, es al 100% de las personas que lo necesitan, al 100% y no al 99,9%, al 100% de las personas que lo necesitan esa prestación. La ventaja de este sistema es que primero, todo el mundo la percibe, no se deja fuera a nadie. Y es una de las ideas, por eso luego nos comentará. Voy a decir rápidamente 4 de las ventajas principales que veo yo a este sistema, el de la renta básica, en lugar del de la renta de garantía de ingresos. Y luego Miriam nos puede explicar por qué miles de personas se quedan todos los años, todos los meses sin percibir nada. De hecho, los datos estadísticos son que el 60%, o sea, que las rentas de pobres solo llegan, por lo general, al 60% de las personas pobres. Sí, el otro 40% se queda fuera, por montones de motivos. Uno de los motivos, por ejemplo, la estigmatización. Si tienes que ir a la cola de Cáritas o a la cola de los servicios sociales de base, eso yo es algo que he vivido con gente muy cercana, para pedir una prestación hay mucha gente que no va. Hay mucha gente que realmente tendría que percibir la prestación y no va a pedirla. En cambio, una prestación que recibe el 100% de la población ya no estigmatiza. No se crea la dualidad social de los que la perciben y los que no la perciben. La percibimos todos. Como todos y todas somos miembros de esta sociedad y tenemos derecho a ir a un hospital si nos ponemos enfermos, tenemos ese ingreso de 600 euros o de lo que sea, todos los días unos de cada mes en la cartilla, y no habría esa dualidad, ese tú y yo, es que yo tengo que ir a trabajar y tú no trabajas, y tú cobras y yo cobro lo mismo que tú. No, los dos cobramos la misma prestación y luego además tú trabajas y tendrás otros ingresos complementarios. Otra de las ventajas, para empezar, que sería mucho más fácil, se ahorrarían costes burocráticos, sería mucho más rápido y automático, y eso se está viendo. Lo de la rapidez puede parecer una tontería, pero en Arguilán hemos visto tener que estar 6 meses esperando a que te concedan la RGI, 6 meses, sin ningún tipo de ingresos. O sea, es una barbaridad. En cambio, esto sería automático. No habría los gastos burocráticos y de control, y eso a mí también me parece súper importante y va ligado a la estigmatización. ¿Habría que controlar? Por supuesto. Pero en vez de controlar y vigilar a los pobres y mandar a los municipales o a la Ertzaintza a la casa de los pobres para vigilarles, lo que habría que controlar, ¿no? La renta básica la cobra todo el mundo. Eso ya, entonces no hay que controlar si tú la cobras y no la tendrías que cobrar. No, habría que controlar la economía sumergida, el fraude fiscal, o sea, todo el gasto de control tendría que ir dirigido a controlar realmente cuánto ingresa cada uno, ricos y pobres. Ya se quitaría el rollo de eso, que la policía tenga que a los pobres a ver si la cobran, y
No, la cobramos todo el mundo, pero habrá que controlar, vigilar a Amancio Ortega, a Ana María Botín, si de verdad pagan lo que tienen que pagar. Y como digo eso, profesionales liberales, etcétera, el control sería más igualitario. ¿Vale? Hacia Se la rompería también evasión y, el. y no hacia en qué gasta el dinero las personas pobres, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, porque todo el mundo la cobramos, todo el mundo somos iguales en eso. Entonces, igual te dejo ahí un poco, Miriam, sí que querría decir una cosa que es, lo puedes andar mucho yo, mucho más tú en ello. Yo, de hecho, la asesoría en Arguilan la dejé porque no podía anímicamente, aparte y mentalmente y de todo, porque es como pelear contra la Lanbide. En los tiempos que el IMI, la renta básica, la RGI la gestionaban las diputaciones forales, también era un desastre, pero es que con Lanbide no puedes, incluso muchas veces anímicamente, porque te vienen decenas de personas cada semana con unas situaciones súper angustiosas, un sufrimiento acumulado, porque de repente, sin saber muchas veces por qué, de repente primero deja de cobrar y luego te llega la RGI y te llega la carta anunciándote los motivos de suspensión. Yo creo que muchas veces eso no se valora. El sufrimiento humano, que es lo que estará pasando millones de personas en el Estado y en el resto del mundo en estos momentos, ese sufrimiento humano, ¿cómo se valora económicamente? Si te lo puedes ahorrar porque tienes un instrumento, que es la renta básica universal, que te permite desde el minuto 1, siempre, o sea, que tú sabes desde que cumples los 18 años hasta que te vayas a morir, que nunca te va a faltar esa prestación. Eso yo creo, eso es un valor intangible, pero que para mí el tema de los sentimientos y del sufrimiento yo le doy casi tanta importancia como el de la economía, y la gente que hemos hecho asesoría lo sabemos perfectamente. Yo hago, antes justo de darte paso, Miriam, hago un paréntesis aquí porque me da mucha rabia, sobre todo una de las partes del gobierno, Unidas Podemos, cuando el movimiento del 15M, una de sus banderas era la renta básica universal, cuando estaba en las plazas, una de sus banderas. Podemos, en sus primeras elecciones, que fueron las europeas, llevaba la renta básica universal en su programa. Pero ya en las segundas elecciones ya la cambió por más o menos lo que van a instaurar, un ingreso mínimo vital, y tomaban como referente la RGI vasca. Y yo, siempre que he tenido ocasión de debatir con gente de estos sectores y de eso, les decía, eso es porque no lo conocéis. Claro, tú les dices, joder, es que lo ves desde Andalucía, que no hay nada, y es la hostia lo que tenéis. Hombre, claro, si lo comparas con no tener nada, digo, pero tendrías que pasar un par de tardes en una oficina de asesoría de Arguilan, de Berriochoac, de la Oficina de Derechos Sociales de Bilbi, un par de tardes, para ver que no se puede hacer bandera de la RGI. Que si de verdad tú lo que quieres es que no se quede nadie atrás y que todo el mundo perciba el ingreso, es muy sencillo, da el dinero al 100% de la población. Es imposible que se quede nadie sin esa prestación. Y luego vamos a ver cómo hacemos un sistema fiscal por el cual se ajuste quién realmente lo percibe íntegro y no tiene que devolver nada, quién, por ejemplo, ganando 1.500 lo devuelve todo, o quién, por ejemplo, si ganas 1.200 al mes, pues igual no devuelves todo los 7.200 y cuando haces la declaración de la renta devuelves una parte. O sea, es decir, eso se puede ajustar de tal forma que tú puedes hacer todo el mundo va a tener unos ingresos mínimos, todo el mundo, y no se queda nadie fuera. Bueno, ahí te doy paso, Miriam, para que cuentes un poco, si quieres, la experiencia en Arguilan de las situaciones de por qué y de por qué no funciona el ingreso mínimo vital, no va a servir para garantizar que no se queda nadie atrás, que es el lema que están utilizando, y que todo el mundo tiene unos ingresos mínimos para vivir. Bueno, no sé si quieres acabar realmente con el tema de las ventajas y luego ahí ahondamos en por qué esas ventajas, o sea, en el caso de las rentas mínimas, pues no llegan, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la RGI, o sea, de la renta básica universal, ¿no? En principio has hecho referencia a la estigmatización y también al ahorro de costes burocráticos, ¿no? No sé si quieres remarcar también alguna otra, ¿no? La importancia de trasladar el control no tanto hacia el uso que se hace o por parte de quién de ese dinero, sino trasladarlo hacia el fraude fiscal, ¿no? Hacia la evasión. ¿Qué otro tipo de ventajas crees que son destacables de la renta básica? El otro que he comentado, bueno, eso, básicamente serían esos, otro que he comentado, y a mí me parece importante, la cohesión social. O sea, no es
evitar la dualidad. O sea, todo el mundo nos uniría a eso. A todo el mundo nos uniría que todo el mundo la percibiríamos lo mismo, que todo el mundo se supone que tenemos que contribuir con nuestro... Bueno, pagamos impuestos todo el mundo, aunque solo sea el IVA. O sea que, digamos que se evitarían muchos problemas que, joder, o sea, quienes estamos un poco en este mundo, los comentarios, a los que cobran la RGI, los que cobran pues te evitas eso, todo el mundo la Porque la cobramos también. cobraríamos todas, ¿no? Todas y todos. Exactamente, entonces nos igualaría más a las personas también. Es decir, nos igualaría hasta cierto punto, porque luego seguiría habiendo, desde luego estamos hablando de una renta básica totalmente, ya lo voy a comentar luego, pero totalmente compatible con el capitalismo. No, esta única medida no haría un mundo mejor y más automáticamente que fueran más acabar con el capitalismo, pero igual haría una sociedad bastante más cohesionada, más equilibrada y un poco... que las personas pudieran vivir pues de una manera más digna, ¿no? Evitando todos esos mínimo. sufrimientos que como trasladabas y que pues semanalmente en la asesoría de Arguilán pues nos llegan, ¿no? Bueno, en el caso que antes, como me dabas la palabra, sí, sobre la renta de garantía de ingresos aquí en la Comunidad Autónoma de Euskadi, pues lo cierto es que uno de los puntos, ¿no? Tanto yo haría mucho hincapié en los requisitos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, una de las diferencias principales, ¿no? Pues que en el caso de la renta básica universal podría cobrarlo todas las personas sin necesidad que, al contrario, con la renta de garantía de ingresos, que las personas deben cumplir unos requisitos. Y en la mayoría de los casos, bueno, esos requisitos son excluyentes, es decir, para dejar a personas fuera. Y es lo que tampoco favorece pues que pueda llegar efectivamente a las personas que más lo necesitan. Pues que en muchos casos esas personas son incapaces de poder cumplir pues toda esa exigencia de requisitos que en este caso Lanbide, que es quien gestiona aquí en Euskadi la renta básica, o sea, la RGI, pues exige, ¿no? Los requisitos para acceder a la prestación y no solo dejan fuera, o sea, para llegar a ese acceso y a ser titular. Una de las problemáticas que la gran mayoría de casuística que atendemos, por ejemplo, desde Arguilán, son personas que ya están cobrando la prestación y que pues de un día para otro, de un mes para otro, dejan de percibir ese ingreso, porque en este caso se entiende que ha dejado de cumplir pues uno de los requisitos. Que podría ser pues que no ha renovado su demanda de empleo a tiempo. Claro, la RGI por una parte está vinculada, o sea, sí la vinculan, al contrario, que eso pues Iñaki también nos comentará, me imagino que más adelante, ¿no? Con el caso de la renta básica universal, pues la RGI está condicionada a que las personas sigan un itinerario de inserción sociolaboral, no rechacen un empleo, acepten cualquier tipo de empleo que se les ofrece, pues porque como se entiende que son personas pobres, pues que no pueden rechazar un empleo. O incluso, como pasa en muchos casos también para las trabajadoras del hogar, pues que les dan de baja, pues porque a lo mejor no les compensa desplazarse a la otra punta, en el sentido de pues desplazarse desde Bilbao a Guecho por 1 hora a la semana que tiene que limpiar y que a la vez, o sea, entre que cubre transporte, tal. Y muchas veces esa baja, pues me ha salido otras horas o no me compensa desplazarme, supone que Lanbide entienda que esa persona ha rechazado esa oportunidad laboral, aunque no le encaje y le suponga un mayor gasto que los ingresos que está tomando. Bueno, son una serie de ejemplos que, en definitiva, lo que quiero decir con esto es que la condicionalidad de las ayudas, pues implica que no solo, o sea, que la gente se queda ahí fuera y aquellas que son beneficiarias que pierdan la prestación por una casuística muy, muy amplia, ¿no?
el tema del ahorro burocrático, que también comentaba Iñaki, ¿no? Con el caso de la renta básica universal, también creo que es bastante claro. Pues porque todo el gasto que supone controlar, o sea, los requisitos, la documentación que se entrega, los ingresos o las rentas que tienen esas personas para si pueden ser perceptoras de la RGI o no, pues en fin, supone una serie de gasto de gestión burocrático en cuanto a personal, puestos de trabajo, a su vez en otras administraciones, no solo como podría ser en este caso, en el caso de Lanbide, sino que, bueno, pues luego la gente pues presenta recursos, acude al sistema judicial también y colapsa y todo esto, o sea, se colapsa burocráticamente por temas bueno, con una renta básica universal se ahorraría todo ese gasto. No sé si quieres comentar algo, Iñaki. No, sobre esto de la burocracia, fijaros que con la propuesta que he hecho yo, así a bote pronto, o sea, toda la burocracia se sustituiría por algo que se hace automático. O sea, lo único que habría que controlar son los ingresos de cada persona. Y eso se hace con las nóminas, que es algo que las empresas, o sea, sería automático, digamos. Lo que tienes que controlar es cuántos son los ingresos que han tenido X personas. Pues si los ingresos vienen del trabajo, eso se está haciendo ya. Eso es algo que se hace, no supondría un coste adicional. La empresa hace la nómina a todas sus trabajadoras todos los meses y no es un gasto extra. El incluir el que, bueno, voy a contar que sé que estás percibiendo la renta básica como todo el resto de las personas, y entonces voy a contar a la hora de saber cuánto de tu salario tiene que ir a Hacienda y cuánto no. Y la declaración de la renta se supone que quien no tiene ingresos no la tiene que hacer y eso no cambiaría, y quien tiene ingresos la tenemos que hacer igual. O sea que digamos que el gasto burocrático de gestionar la renta básica universal sería cero. Sería cero porque sería simplemente que tú, cuando cumplas la edad requerida, des un mínimo esto de decir, ingresámoslo en este número de cuenta, punto, ya está. Y luego, evidentemente, cuando falleces, dame de baja. No sé cómo habría que controlar eso. Pero bueno, se entiende, o sea, no es un gasto extra el gestionarlo, ya está. Tantas personas... En ese punto, Iñaki, sí que me gustaría comentar también, ¿no? Porque has hecho referencia anteriormente que sería para aquellas personas a partir de los 18 años, ¿no? Un poco para aclarar también a las personas que nos están escuchando, ¿no? Realmente sería a partir de los 18 años, tenemos que tener en cuenta también a las personas menores de edad, supondría, un poco por ir aclarando así dudas que puedan ir surgiéndole, ¿cómo haríamos en el caso de los menores? O jugar con la diferencia de ingresos en una familia numerosa, por así decirlo, a una persona que decida vivir sola, ¿no? Vale, con esto digo, por sería entrar igual en mucho detalle, hay distintas propuestas. Para empezar, yo me estoy refiriendo a los 18 años para percibir la íntegra. Normalmente lo que se suele hacer es las personas menores de edad desde que nacen, porque yo creo además que la idea de tú tienes necesidades desde que naces. O sea, las personas tenemos... Sí, incluso la infancia casi, la todo el mundo, cobertura y a lo largo de toda la vida. Cuando llega, te las pueden cubrir tu aita y tu ama o no, o lo que sea, pero bueno, en cualquier caso, la renta, por lo general, lo que es la gente que proponemos la renta básica universal, lo que solemos establecer es una renta básica universal no completa, pues igual 200 euros, 250 de menores de edad, que la percibirían bueno, formalmente la percibiría esa persona, pero lógicamente el dinero lo gestionarían con un mes, lo gestionarían el padre y la madre, ¿no? O el tutor legal o quien fuera. Y luego, ¿qué pasaría? O sea, hay varias propuestas sobre cómo hacer distintas, debate muy interesante, pero no sé si vendría al caso ahora, sobre cómo hacer para que no se favorezca excesivamente ni una persona que vive sola, ni una persona ni cuatro que viven en la misma casa, porque hay gastos que son compartidos, hay como distintas propuestas. Pero
Pero si, con creatividad y con un poco de imaginación, si quisiéramos decir, yo vamos a intentar que la renta sea la suficiente como para que una persona pueda vivir sola, pero porque vivan 4, entonces dices, pues con 600 euros no vale, tendría que ser 900. Ya, ¿y qué pasa si viven 4 en una vivienda? Pues que cobran 3.600 entre los 4. Quiero decir, las propuestas suelen ser que hay una parte de la cuantía de la prestación, pero lo importante es que la prestación la percibas desde que naces hasta que mueres. Pero una parte de la cuantía depende del número de miembros empadronados en una unidad de convivencia. O sea que es una de las... pues si estás empadronado solo, cobras 900. Si estás empadronado 2 personas, cobres 750 cada uno. Yo qué sé. O sea, se podría hacer, sería sencillo. Ya una vez... para intentar que de verdad sea igualitario, no fomentar ni fomentar ni castigar, por ejemplo, yo que llevo toda la vida viviendo solo, pues ni que esté castigado ni que esté privilegiado, para equilibrar un poco. Hay miles de cuestiones en torno a la renta básica, pero yo creo que la idea que más nos cuesta, el clic que nos cuesta hacer es ¿por qué la tiene que cobrar todo el mundo? Y yo es lo que intento explicar. O sea, que realmente la tiene que cobrar todo el mundo para de verdad garantizarnos que el 100% de las personas que realmente están pasando una situación de necesidad, que no tienen otra fuente de ingresos, que no tienen empleo, que se han quedado de la noche a la mañana sin empleo, el día 1 van a tener dinero. Es la única, todas, el 100%. Y no lo que... Claro, que luego ya, pues cuando haya que hacer cuentas, las cuentas, ¿no? A la hora de la declaración, pues sí ver que tiene que devolver parte de esos ingresos que en un mes necesitaba, pero que luego le permitió reconducir un poco su situación o no, ¿no? Pues al final tener la tranquilidad de no tener que verte de la noche a la mañana, pues como ha podido pasar ahora a muchísimas personas por esta situación que bueno, no sé si decir que nadie se la podía imaginar, pero desde luego que nadie estaba preparado, ¿no? Estábamos preparados. Y poder tener esa agilidad y esa rapidez, ¿no? En el ingreso sin tener que estar implementando pues poco a poco, pues a quién le corresponde, a quién no, quién se queda fuera. Entonces, no sé, yo sobre las ventajas, bueno, yo básicamente yo creo que más o menos las que, o sea, se podría hablar más sobre ventajas e inconvenientes, pero yo creo que las ventajas están claras, sobre todo en los momentos de crisis, pero no solo en los momentos de crisis. Cuando también hay en los momentos de bonanza, también tiene sus ventajas la renta básica universal, como forma de repartir igual tendría otras virtualidades, pero sobre todo en momentos de crisis como el actual, está claro que es mucho más eficaz, incluso económicamente eficaz, que el ingreso mínimo vital que nos van a poner. Entonces, por avanzar un poquito, claro, entonces dices, ¿y por qué nos cuesta tanto? Y es algo que me tiene chinado desde tiempos inmemoriales. He de confesar que yo estaba radicalmente en contra de la renta básica universal. Cuando empecé en el 89, empecé en la Asamblea de Parados y Paradas de ese Estado, estaba radicalmente en contra. Digo, ya está, para que vivan los vagos del esto y siempre tendremos que ir a currar, los mismos vamos a currar siempre. Yo estaba radicalmente en contra. Y hoy es el día, y de repente un día, no sé si pero fue también muy radical para mí, como lo vivo yo, de ver la luz. Y ver la luz, decir, pero qué tontería, o sea, si lo que hay que hacer es, o sea, si es una idea tan simple, porque es dar a todo el mundo, ya está, repartir entre todo el mundo y que todo el mundo tenga garantizado un ingreso y luego ya veremos eso, cómo hacemos las cuentas, cada mes en la nómina, a lo largo de cada año en la redeclaración. Entonces, voy a mencionar muy rápidamente 4 tipos de resistencias o de pegas que suelen salir en las charlas, por si alguien en el chat del canal de YouTube quiere comentar algo y todo eso. Hay 4 que las voy a pasar de puntillas por encima. Y luego me voy a parar en las 2 principales que yo creo que pueden tener más interés o que pueden salir más en este tipo de ámbitos, Chirvil o en Ocupas o lo que sea, ¿no? O gente que tenemos un poco más de afinidad. Bueno, la primera pega suele ser, bueno, pero con esto lo que haríamos, esto no cambia nada. El capitalismo igual hasta lo conseguimos que sea más humano y más soportable. Ya, pero yo también preferiría una sociedad sin capitalismo, sin explotación de la tierra y sin cambio climático y muchas cosas. Pero mientras tanto, lo mismo que no renuncio y que me parece importantísimo hacer bandera, por ejemplo, de una sanidad universal, de que cualquier persona que se ponga enferma tenga al lado un ambulatorio, un hospital donde ir
Y lo mismo que eso también hace más humano y más habitable el capitalismo. Y no, la sanidad pública no destruye el capitalismo, pero me parece reivindicable, también me parece reivindicable garantizar que todo el mundo tenga dinero, tenga algo, ingresos para poder comer. Reivindicable en el capitalismo o en una sociedad no capitalista, porque la renta básica universal podría ser compatible con otro tipo de esto. Pero bueno, muchas veces suele salir el problema ese mucho ligado a veces al estamos fomentando la dependencia del Estado, estamos fomentando el consumismo, la gente sería más consumista. Bueno, eso para empezar, bueno, eso es una de las pegas que suele salir. A mí me parece que parte de un pesimismo antropológico que solemos decir en estos casos, de que el ser humano se va a portar mal y un cierto paternalismo, la van a utilizar mal, que yo desde luego me opongo radicalmente, digo, la gente utilizará ese ingreso cada uno como mejor vea. En una sociedad muy consumista y muy individualista, la renta básica no va a cambiar los valores. No va a cambiar los valores, pues igual reproduce de alguna manera los valores los tendremos que cambiar de otras maneras, pero lo contrario tampoco me parece, digo, bueno, pues es mejor que la gente esté jodida, porque tampoco me demuestra que la gente estando jodida es menos consumista, menos dependiente, o estando jodida teniendo que, para sobrevivir, currar por la mañana limpiando portales, por la tarde llevando a un niño a la escuela y luego a la noche, yo qué sé. No creo que eso haga personas más libres, más independientes, etcétera, etcétera. Pero bueno, es uno de los debates que suele surgir. Por resumirlos todos un poco, también desde el feminismo hay sectores que apoyan radicalmente la renta básica universal y otros dicen, bueno, supondría, muchas mujeres la utilizarían para volver al hogar, la percibirían y se quedarían en casa, y la salida de la mujer, la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo ha supuesto una liberación. Vale, es un debate interesante, muy, muy típico de los debates sobre renta básica universal, pero que lo mismo, también parte de una especie de decir, bueno, es mejor no dejar a las mujeres tener la libertad de decidir, no vaya a ser que decidan mal. Y yo lo comparo mucho con el debate que tuvo la izquierda con el sufragio universal. Con el sufragio universal. No las vamos a dejar votar porque van a votar claro, van a votar lo que dice el cura, entonces es mejor que no voten. Perdone, un poco, la argumentación es un poco parecida. O sea, hacer a las personas más libres no quiere decir que lo que vayan a hacer con esa libertad sea lo que nos gustaría. No quiere decir, pero bueno, pero será mejor que sean más libres y que puedan decidir, digo yo. Porque también la libertad te da a una mujer que está soportando una situación de malos tratos o lo que sea, el no tener que, o sea, el tener desde que ha nacido y desde que tiene los 18 años, sobre todo, ese ingreso todos los meses en la cuenta, en su cuenta, también igual le puede hacer más libre también. O sea, bueno, sin más, es uno de los debates, no sé si hay gente que le interesa tirar por ese debate. Yo, las dos que voy a hacer... las preguntas o... pero es uno de los debates que suele salir siempre. Y luego, los que suelen, el inevitable. Pero y el del empleo, Iñaki. El empleo. La gente no trabajaría. Que nacemos para trabajar. A ver, cuéntanos. Primero de todo, que no está demostrado que la gente no trabajaría. De hecho, en los pocos sitios, en Finlandia acaban de hacer un experimento más o menos el más serio que se ha hecho sobre estas cosas, y las cosas más parecidas que hay es, al final lo que te demuestran es que la gente, el 90%, el 95% de las personas siguen trabajando o buscan empleo. Por muchas razones. Primero, porque imaginaros, con una renta básica de 600 euros, igual dices, pues me quedo todo el día en casa en el sofá sentado. No sé si las personas estamos preparados, y ahora lo hemos visto con esta pandemia, para estar todo el día sentados en casa. Y tampoco te da muchas opciones de consumo el cobrar 600 euros. La gente, el grueso de lo que es... la gente buscaría trabajo, lo mismo que hay mucha gente que mete horas extras voluntariamente para poder comprarse un coche de no sé qué, aunque solo sea porque aspiramos a otros niveles de consumo. En cualquier caso, igual habría algunas personas que decidirían no trabajar y dedicarse a otras cosas. Primero de todo, que si el problema que tuviéramos hoy en día es que tenemos un montón de empleos y lo que no tenemos es gente para cubrir esos empleos, pero parece que las cosas no van por ahí. Es más, no iban por ahí ya antes tampoco. O sea, lo de la idea del pleno empleo, no iban por ahí antes de la pandemia esta. La robotización, según cifras de la propia Comisión Europea, va a suponer la creación de 5 nuevos millones de empleos en nuevas áreas de tal, pero la destrucción de 12 millones de empleos en Europa. Creo que era en el plazo de aquí a 10 años. Cada vez hay más cosas, o sea, que están automatizadas y robotizadas. O sea, no parece que el problema vaya a ser que tenemos muchos empleos y poca gente dispuesta a trabajar.
al revés. O sea, el problema es que hay pocos empleos, mucha gente peleándose por esos empleos, y una de las ventajas que podría tener de cara al empleo, nos lo podemos imaginar cada uno, cada una. Te podría dar más opciones, o sea, más libertad a la hora de decir, hacer apuestas de autoempleo, voy a aumentar, o sea, porque tienes menos riesgo, tienes una red sobre la que caer, no es hacer, no es lanzarse al vacío y a ver si me doy la hostia y me mato o no me mato. Digo, bueno, va a haber una red. O sea, que te permite apostar por aquello que te interesa, que te gusta y al menos tienes la más facilidad, ¿no? Arriesgarte a cambiar de empleo, dejar alternar el empleo por los estudios. Voy a dejar de trabajar una temporada, un año, y me voy a dedicar a estudiar aquello que no pude estudiar y tengo con qué pasar ese año, etcétera, etcétera. Hay una cosa que se me ha olvidado comentar antes también, que es una ventaja, una de las principales, no sé cómo se me ha olvidado comentarla, de la renta básica respecto a la renta de garantía de ingresos o el ingreso mínimo vital, que es lo que se viene a llamar la trampa del paro y de la pobreza. ¿Por qué? Porque cualquier persona que ha estado cobrando la RGI sabe que una vez que la consigues cobrar, dices, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Y dices, te ofrecen un curro, a mí me han llamado muchas veces para preguntar, me han ofrecido un curro de un mes, es que no sé qué hacer. Porque si lo cojo y solo dura un mes, luego para cuando vuelva a cobrar la RGI van a pasar otros 3 meses, voy a estar 3 meses sin cobrar nada. Es decir, o sea, una renta básica en ese sentido, no solo, yo creo que lo que desincentiva realmente la búsqueda de empleo muchas veces es este tipo de prestaciones, como la RGI, porque la gente dice, a no ser que encuentres un currazo que digas, mucha gente dice, pero mucha gente dice, buf, esto lo tengo y lo otro, y de renunciar a esto para un curro que no sé, precario, que no sé dónde va a llegar. En cambio, con una renta básica universal, ya sale un curro precario para 15 días, lo coges igual, porque no vas a perder nada. No vas a perder nada ese mes, esos 15 días. Te harán una nómina donde ajustarán cuánto de renta básica vas a tener que devolver en impuestos o no, y etcétera. Y luego por terminar un poco con este tema del trabajo, ¿no? A mí hay una cosa que solía salir, yo creo que cada vez menos sale, el tema pero sobre todo en los ámbitos sindicales, al final, la importancia que le damos muchas veces al trabajo, como que el trabajo es el centro de nuestras vidas. Yo creo que eso es un modelo de sociedad que ya no vamos a conocer. Porque la persona que se pueda definir por qué eres, digo, pues yo soy músico, porque yo si me defino al trabajo de profesor, pero yo soy músico, yo qué sé, puedo ser otras muchas cosas, pero que el empleo que vamos a tener, que ya no va a ser el empleo desde los 14 hasta los 65, que sea lo que nos define, esta centralidad del trabajo hay que cuestionarse a ver hasta qué punto es buena, y unido a el trabajo dignifica, bueno, ya cada vez lo dice menor gente, ¿no? Pero el trabajo dignifica, depende de qué trabajo, porque yo cuando trabajaba en la obra llevando carretillas de ladrillos todos los días como un mula, bueno, o lo que sea, a mí eso no me hacía mejor persona, ni me dignificaba, ni me sentía mejor, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, una de las pegas que suele surgir siempre es el tema del empleo, es que la gente no trabajaría. A mí, que la gente que de todas formas no va a trabajar porque no va a encontrar un empleo, no trabaje y solo cobre la renta básica universal, a mí personalmente digo, bueno, mientras el resto de los empleos estén cubiertos, y no creo que vayamos a tener el problema otra cosa es los empleos mal pagados. Hay amigo, hay amiga, claro. Ahí es otra de las cosas. Y ahí es al otro, claro. Y también muchas veces nos olvidamos de las personas que no pueden conseguir un empleo, o sea, que también, o que no, ya sea por temas de salud, por temas, o sea, que no está en su mano, entonces que dependen de todo un abanico de prestaciones que no existen prácticamente y muy condicionadas pues para poder existir, ¿no? Para poder mantenerse. O de otras personas a las que sentirse a cargo de otras personas que puedan garantizarle la supervivencia. Lo tenía apuntado aquí porque el concepto que utilizan, por ejemplo, en la BIDE es el de personas de difícil empleabilidad. No sé si lo han cambiado. Hay personas de difícil, de imposible empleabilidad. Hay gente hay una parte de nuestra sociedad a la que no van a contratar nadie en una empresa privada, a no ser que, entonces, porque pues por múltiples circunstancias, o que no pueden que no están capacitadas para trabajar. Entonces, bueno, sin más, o sea, aparte de eso, pero y la última idea, y ya pasamos a mirar a ver si en el chat alguien ha comentado algo, la última idea, que es la que más
Ya, pero si le vamos a dar algo a todo el mundo, que realmente nos lo estamos dando, porque recordemos que el dinero de los impuestos es el bote que ponemos entre todo el mundo. O sea, digamos, es una especie de reparto. Todo el mundo ponemos bote y luego se reparte. Para empezar, a todo el mundo nos autodamos lo mismo y luego quien más además de la la renta básica, quien más ingresa, más pone al bote. Pero el reparto sería igual y equitativo entre todo el mundo. Pero la otra idea que surge es, digo, bueno, pues igual habría que exigirles algo a cambio. Eso es otro de los debates recurrentes y que más suelen salir y En que las más, rentas mínimas suelen dar. está en todas, ¿no? En las rentas mínimas. Sí, sí. También, entonces, exigir algo a cambio. ¿Qué significa? Por ejemplo, el otro día lo oí a alguien a cuenta del ingreso mínimo vital, pues aunque sea que se vayan a limpiar montes. A ver, si hay necesidad de limpiar montes, que es un trabajo bastante duro, me imagino, que se le haga un contrato, pero un contrato, nada de como estás cobrando la renta básica universal y no tienes otro empleo, vete a limpiar montes, me parece una idea, y en todo caso, y luego lo de los trabajos. Llevamos décadas con este tipo de programas Ausolán o de, bueno, pues vamos a contratar a 15 personas de tal pueblo durante 6 meses para que limpien los parques, les hacemos un contrato, tal, y luego se acaba el programa y se acaba, o sea, los trabajos subsidiados que se llaman. O sea, realmente es, no, pues que hagan algo, ya, pero que hagan algo por hacer algo, pero no estás generando puestos de trabajo realmente. Ese trabajo, en cuanto termina el programa, desaparece. O sea, que lo está pagando la misma administración y recursos públicos. Que realmente no está, digo, vale, pero es como una especie de, hay que fastidiar a la gente y que tenga que madrugar. A veces es que lo escuches, pues por lo menos que tenga que madrugar. Digo, bueno, vale, pues si te hace más feliz que porque tú tienes que madrugar y porque tú cobras la renta básica universal y además trabajas y tienes que madrugar, pues el que no trabaja, que madrugue y que le lleven 6 meses a trabajar. A mí no me parece, desde luego. Y luego, aparte, que aporte algo a la sociedad. Digo, ¿qué pasa? Que todos los empleos aportan algo a la sociedad. Yo casi siempre suelo poner el mismo ejemplo. Hay dos personas, una vive en el sexto A, otra en el sexto B. La del sexto A no trabaja, va todos los días a la biblioteca, lee el periódico y luego se toma un carajillo en un bar, a la tarde unas cañas. ¿Aporta algo a la sociedad? Pues no sé si aporta mucho. A los taberneros de la zona les aporta algo. A la sociedad en conjunto mueve el dinero, que esa es una idea importante. Este tipo de prestaciones, también el ingreso mínimo vital, ¿eh? O sea, en eso no hay mucha diferencia. Pero es un dinero que va a los bolsillos, no se va a Suiza, que es el ejemplo que se suele, ni a la... O sea, es un dinero que se reparte en la panadería, en tal. Vale, ese hace eso. El vecino de al lado cobra 2.800 trabajando en la brigada móvil de la Archancha. ¿Aporta algo a la sociedad? Pues yo casi preferiría que no trabajara. O trabaja en ITP haciendo partes del motor del avión de combate europeo. No, nadie nos cuestionamos que esa persona esté aportando a la sociedad, porque está aportando, está haciendo aviones de combate, por favor. O de broker en un esto de la bolsa o en un fondo de inversión. Lo que quiero decir es que, bueno, que no nos pondríamos jamás de acuerdo en qué es aportar a la sociedad o qué no. Tú cobras la renta básica y además, porque claro, primero, que si exigimos que la gente aporte algo, ya volvemos a caer otra vez en condición. Tenemos que establecer controles para controlar si las personas aportan, hacen algo. Ya habría sanciones y expulsión del sistema de quienes no consigan, que no consigan demostrar, que muchas veces el problema no es que tú no hagas, sino que no lo puedes probar, te falta un sello, te falta un papel, no has podido demostrar algo, fuiste a la entrevista y no te sellaron esto, pero fuiste a la entrevista, lo que sea. Ya volvemos a caer en la condicionalidad y aparte de eso, nunca nos pondríamos de acuerdo sobre lo que es aportar. ¿Y tú qué haces? Pues yo toco música. Ah, pues eso no es aportar. A no ser que te llames Alejandro Sanz. Entonces sí, Alejandro Sanz sí aporta y una persona que se dedica a todo el mundo, pues igual y se dedica a la música, mucha gente que se dedica al activismo social y percibiendo la RGI, por ejemplo, o sea, aporta, para mí sí, para otras personas seguramente no, lo mismo que para mí no aporta el Brigada Móvil de la Archancha, no aporta desde luego a la sociedad, no creo que esté aportando nada positivo por ir a repartir hostias una vez al mes. Entonces, es un problema, es introducir esa condicionalidad, aparte de que es volver a caer otra vez entonces tendrías que volver a crear la burocracia que lo controla, quedaría gente fuera y sobre todo que no nos pondríamos nunca de acuerdo, nunca, en la sociedad habría un debate de... está estudiando, vale, pero no vale solo con que estudie, tiene que aprobar todas, o qué, o cómo estableceríamos el control para decir, bueno, te
te mereces solo cobrar la renta básica universal y no sé. O sea, yo creo que al final lo sencillo es lo sencillo, que lo sencillo es decir, todo el mundo, todas las personas, desde que nacen hasta que mueren, tienen un mínimo, un ingreso mínimo, un algo garantizado y luego a partir de ahí ya se verá cada uno, se hace cuentas en la nómina, en el IRPF y todo eso, cuánto de eso que ha percibido tiene que devolver, si no tiene que devolver nada, si lo tiene que devolver todo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un poco lo que tenía, lo que solemos comentar en este tipo de charlas sobre la renta básica universal, solo que en este caso vinculado a ¿qué de mejor hubiera sido todo esto si el 15 de marzo, cuando nos encerraron a todo el mundo en nuestras casas, hubiéramos tenido una renta básica universal en vez de la RGI, que al final, pues, o sea, y qué de mejor no será para posibles situaciones parecidas, que no tiene por qué ser una pandemia. O sea, crisis aquí, o sea, lo mismo hubiera valido para la crisis del 2008. Anterior. Si no tenemos garantizado ya todo el mundo desde siempre. Y bueno, no sé. Sí, creo que llevamos una hora. Igual vamos a animar a las personas que estén del otro lado a dejarnos alguna preguntita por el chat. Y bueno, señalar un poco que el tema de, efectivamente, la idea de sacar, de estar hablando esto hoy era también por el anuncio que en principio anunciaba el gobierno, ¿no? Anuncio del ingreso mínimo vital para mayo. Como vemos, la condicionalidad cuesta sacarla, montarla, organizarla, ¿no? Entonces, pues efectivamente se ha retrasado igual hasta el próximo martes, ¿no? Creo que comentaste antes, pues no sabremos en qué acaba la medida. Por eso que tampoco le vamos a dedicar mucho más tiempo, porque desde luego que nosotras sí que tenemos claro que es una medida condicionada y que no nos sirve, ¿no? También un poco en relación a una de las situaciones, ¿no? que se ha hecho, en este caso Ararteko la semana pasada, relacionadas con la RGI y la condicionalidad, ¿no? Por ejemplo, sí que ha hecho referencia a uno de los requisitos que suele dejar atrás a mucha gente, o mucha gente, en el caso de las personas extranjeras, que la está percibiendo, tiene que invertir gran parte de la prestación en conseguir esa documentación, ¿no? Es el tema del certificado de bienes en los países de origen, ¿no? Entender que el sistema burocrático que tenemos aquí, pues que como que en el resto del planeta tienen el mismo sistema burocrático, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido y en esa medida, ese punto de la condicionalidad que deja fuera a muchas personas extranjeras, pues Ararteko ha hecho referencia esta semana de cómo, o sea, reflexionar también dentro de, claro, su medida de cómo las personas van a hacer frente para poder aportar esos documentos cuando un montón de países, o sea, en una situación de alarma y sanitaria, los países están y las administraciones están paralizadas, ¿no? Entonces, bueno, era por poner un ejemplo de, a veces, todo el tema de la condicionalidad que nos lleva a cosas absurdas, en muchos casos, de tener que demostrar lo pobre que es y gastarte gran parte de los ingresos que tienes para la cobertura de tus necesidades básicas en argumentar y demostrar, sobre todo, pues que efectivamente tienes derecho a ella. Y bueno, voy a ver un poco por el chat, no sé si alguien se anima por aquí con alguna pregunta. Si no, no sé, han salido algunos temas. Han salido algunos temas que a mí sí que igual también me gustaría señalar, ¿no? Que por una parte sí que tenemos que reconocer, no sé cómo lo ves, Iñaki, que si se ha incrementado el interés por la renta básica universal, ¿no? De repente vemos como personas o personajes de toda la franja ideológica, ¿no? Incluso muchas que no pensábamos que podían, de repente se están sumando a la medida, ¿no? Entonces sí que me gustaría que
un poco aclarar para la gente que nos está viendo, ¿no? Qué riesgos también corremos a la hora de que personas del extremo ideológico neoliberal, capitalista, se sumen, digamos, a esta medida antes que, y la perviertan, por así decirlo, ¿no? ¿Qué riesgos se corren de que por ir, digamos, que nosotras despacio, de repente la fagociten, ¿no? Y se la lleven a su terreno? Sí, en realidad eso es algo que ha pasado desde los orígenes, bueno, más o menos la propuesta como tal, aunque ha habido la idea de repartir el fruto de la riqueza entre todas las personas es antigua, o sea, es antigua, o sea, es histórica, digamos, esa idea, pero la propuesta es desde mediados de los 80 y casi desde el principio ha habido algún sector dentro de las personas que han defendido la renta básica universal que, como muy bien dices, de la órbita neoliberal, el propio Milton Friedman y, claro, desde un punto de vista neoliberal, en ocasiones aquí mismo yo creo que a Ciudadanos, alguien de Ciudadanos alguna vez le he escuchado más o menos esa misma idea. Vamos a poner dinero en el bolsillo de la gente y que la gente decida en qué lo gasta. Es un poco la perspectiva neoliberal, el acercamiento neoliberal a la renta básica universal es esa. Claro, acompañado de, y esa sería la diferencia un poco, ¿no? Acompañado de, en vez de pagar la educación pública, la sanidad pública, etcétera, vamos a privatizarlo todo y vamos a dar el dinero a la gente y convertir todo en empresa, ¿no? Y que la gente decida qué compra, qué no compra y que los hospitales compitan entre ellos, las escuelas compitan entre ellos. Claro, eso es una aberración. Pero y hay gente que la defiende. En cualquier caso, por eso digo que también, y lo que se suele comentar en estos casos es que la renta básica universal de por sí no tiene por qué ser transformadora de la sociedad. Puede incluso ahondar en las privatizaciones, depende de quién la proponga. Pero eso es por una parte. Pero luego también es cierto que yo creo que desde la óptica de derechas y neoliberal, y no hay que olvidar que el gobierno que ha hecho el estudio más serio es el de Finlandia, y en estos momentos es un gobierno de derechas, y la gente de la derecha que en esta situación actual de pandemia defiende la renta básica universal, en realidad lo hace por una cosa tan sencilla como decir, para que las empresas chuten tienen que vender y para vender hay que poner el dinero en los bolsillos de la gente, ya más allá de las privatizaciones y todo eso. Y a mí podríamos, entre comillas, tejer alianzas, o sea, podemos imaginar que vaya a haber una votación a favor de instaurar la renta básica universal por poner un ejemplo, en el Parlamento Vasco, en el que voten a favor desde el PP hasta Podemos y H. Bildu. ¿Por qué no? Cada uno desde sus planteamientos. Pues igual cada uno tiene una cosa en mente, pero la idea es muy, muy sencilla. Y yo creo que podemos ponernos todo el mundo de acuerdo. ¿Es bueno o no es bueno que todo, o mejor dicho, se puede decir en positivo o en negativo? ¿Es bueno o no es bueno que todo el mundo tenga a principios de mes dinero para gastar? Pues sí, es bueno. Primero para evitar la pobreza, para empezar, y luego también para fomentar la economía. O dicho de otra forma, ¿es económico tener los niveles de pobreza que se atisban en el horizonte, gente sin nada, colas de gente es antieconómico también? Entonces, por eso hay muchos economistas de derechas que dicen, por favor, vamos a dar dinero a la gente porque la pobreza también es mala para el sistema. Mucha gente dirá, pues mejor, a ver si cambiamos. No me parece que la gente que está haciendo colas para coger, yo no quiero que la gente sufra para ser consciente de que es necesaria una transformación social. Prefiero que la gente llegue a la conclusión de que hay que transformar la sociedad por sus propios estos y, mientras tanto, aunque sea una cosa en la que me pueda poner de acuerdo con un economista de derechas, y mientras tanto garantizar que va a tener para comer, en lugar de que tenga que hacer colas en una asociación de barrio para coger una bolsa de alimentos, ¿no? Entonces, es uno de los debates que suele salir. Entonces dice, pues voy a desconfiar de una cosa que se defiende tanto desde postulados ultramarxistas hasta postulados neoliberales. Bueno, pues sí, te puede chocar, pero a mí no me genera ningún tipo de contradicción, sobre todo porque yo creo que la sociedad sería mejor en general, la sociedad sería mejor en muchas cosas, las personas seríamos más libres, tendríamos más libertad para elegir realmente, y sería más cohesionada y más igualitaria con una renta básica universal.
aunque sigamos en una sociedad consumista y capitalista. Y lo mismo que comentaba antes, lo mismo que digo, no, pues mejor que vaya todo mal para ver si... Pues no, pues yo prefiero que haya sanidad pública y universal, educación pública y universal y una renta básica universal. Prefiero, porque creo que es mejor. Sí, ahí estaría un poco la diferencia, ¿no? De cómo lo plantean unos, pues más dinero para gastar en el consumo sin perdiendo otro tipo de derechos universales ya avanzados. Vamos a ver, voy a ir un poco al chat de YouTube. Entonces, nos piden por aquí, Isa nos comenta, ¿no? ¿Qué argumentos para rebatir a los cuñados, ¿no? de la family que dicen que normalmente nos dicen a todas aquellas personas que normalmente nos dicen que es insostenible y que pues que no hay pasta para todos? Que bueno, le hemos hecho un poco referencia antes, ¿no? Que el dinero está ahí. A mí también me gustaría decir que en relación a lo que comentabas antes del empleo, ¿no? Que, por ejemplo, con todo el tema de la robotización y hacia dónde vamos, o sea, la sociedad ya genera riqueza sin tener que estar en la propia, o sea, gran parte de esta economía a día de hoy genera riqueza sin que haya un esfuerzo físico, bueno, no sé cómo explicarlo, de por medio, ¿no? Y aparte de eso, pues ajustando, ¿cómo podríamos...? O sea, que la gente no se plantea si tenemos pasta para construir más autopistas, para eso creen que siempre hay dinero, ¿no? Para toda la infraestructura, pero sin embargo sí que tenemos que rebatir este tipo de ideas y preguntas, ¿no? Que es una de las primeras que suelen surgir. ¿Qué se te ocurre a ti? Algo para los cuñados, para rebatir a los cuñados Hombre, yo... en las mesas. Se me ocurren, bueno, varias cosas. La primera, yo recuerdo lo primero que dije cuando el rescate a la banca, 80.000 millones de 60.000, 80.000 millones de euros para rescatar a la banca en la anterior crisis o como la queramos llamar, digo, espero que ya nunca más vuelvan a preguntar, a decir que la renta básica no se puede financiar. Después de esto, podemos financiar lo que queramos. La otra cosa es una decisión política y de la sociedad. Pero, en cualquier caso, por ir más allá, claro, lo que no vale es hacer la cuenta de a nivel estatal, 47 millones por 600. No es esa cuenta. Ya lo he explicado antes por qué. Porque hay mucha gente, a partir de cierto nivel de renta, que no vería cambiada, o sea, que realmente devolvería la renta básica con sus impuestos, con su retención del IRPF y luego otra mucha gente que tendría que pagar igual un poquito más de impuestos para hacer un poco más, para compensar a la gente que sí se beneficiaría con la renta básica, ¿no? En cualquier caso, decir, estudios económicos con datos reales. En la página web de la red renta básica podéis encontrar estudios, siento no haber traído la referencia, pero entráis profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona, Jordi Arcarons, Daniel Raventós, etcétera, con modelos matemáticos hechos por catedráticos de econometría, modelos matemáticos de cómo, con los datos reales, por ejemplo, se hizo uno en Guipúzcoa, con los datos fiscales, sin nombres y apellidos, evidentemente, sin datos personales, pero con los datos reales de los contribuyentes guipuzcoanos, de cómo, haciendo unos ajustes en el IRPF, se podrían financiar una renta básica y sería un 1 o un 2% añadido, sería la diferencia sería un poco más caro, que no se quedaría todo como está, pero costaría un 1 o un 2% del Producto Interior Bruto, que no es tanto dinero, que para otras muchas cosas sí que se invierte mucho más dinero. Como tú bien decías, a trenes de alta velocidad, no hablemos ya de submarinos y el otro día no sé qué aprobaron en el Congreso también, aviones o no sé qué historias militares, etcétera. Bueno, sin más. Esos estudios están hechos. O sea, eso es una cuestión de voluntad política. De voluntad política. Es una cuestión de voluntad política. ¿Sería muy caro? Un 1% del PIB no es caro.
para hacer para no dejar de verdad a nadie atrás y todo eso. Y ya insisto, o sea, que hay gente que le ha dedicado, que lleva años dedicándole a hacer modelos con datos reales, con los datos reales de los contribuyentes. Creo que lo hicieron en Cataluña, han hecho recientemente la otra, y ahí estoy ya un poco más perdido. La de Guipúzcoa se presentó en uno de los simposios de renta básica que se celebró precisamente allí, y la presentaron. Y es decir, o sea, con los datos de los contribuyentes guipuzcoanos cambiaríamos el tipo del IRPF, incluso hablaban como idea, como sugerencia, con un tipo de IRPF único, más la renta básica. El tipo de IRPF único en principio es una cosa retrógrada, porque significa que todo el mundo paga el mismo porcentaje de impuestos. El progresivo es que yo pago, los que ganan poco no pagan impuestos, el otro paga el 10% y hasta el 49% creo que es el tramo máximo. Incluso con un tipo único, y cómo al final lo explica perfectamente, y animo a cualquier persona que tenga esa duda o lo que sea a que lo mire y que lo lea, porque le explican perfectamente, como dice, mira, el 10% de la gente más pobre saldría ganando netamente. El siguiente 10%, la siguiente decila que le llaman ellos, tal, etcétera, ganaría, estaría mejor, pero bueno, no ganaría tanto, hasta que llega un momento que eso, que la gente se queda igual. Y luego llega un momento que hay gente que perdería un poco. O sea, y sin que cambie mucho todo, ¿eh? O sea, he intentado explicarlo antes. O sea, daros cuenta de que la renta básica universal la absorbería. Desaparecían todas las pensiones no contributivas. Ya está barrida, se acabaron. Todas las pensiones por debajo de esto desaparecen porque ya vas a tener la renta básica toda la vida. Entonces, y un montón, se podrían quitar becas, otras cosas, o no, o podrían ser compatibles. Pero muchas de las prestaciones no es 600 por 47 millones. O sea, pensión de la seguridad social. Eliminarían, y mucha burocracia y gestión desaparecería. Sería un ahorro. Ahora tenemos para todas las no contributivas, para las rentas mínimas, para cualquiera de las ayudas condicionadas, que si de alquiler, que genera... Claro. Y yo qué sé, una persona que se jubila y hoy en día le hacen la cuenta de la seguridad social y le va a quedar una pensión de 900 euros, en ese caso le quedaría una pensión de 300 euros más la renta básica. O sea, que realmente quiero decir que no es multiplicar 47 millones por 600, no. O sea, no es eso. Bueno, pues yo creo que llevamos 1 hora 15 minutos. Hemos introducido ahí los puntos más relevantes, ¿no? Tratando de apostar y acercar a la gente la propuesta de la renta básica. Yo creo que hasta aquí, ¿no? Animamos a la gente que pueda acercarse pues tanto a Chirvi como a Arguilán, y que se sume un poco para acompañarnos en la defensa y en la promoción de la renta básica universal. Y con cualquier tipo de duda, pues bueno, ahí tenemos el correo electrónico. Y por mi parte, darte las gracias, Iñaki. Una vez más, yo creo que ha estado interesante. Desde luego que quedan ahí muchas preguntas, pero estos días también, si la gente sigue un poco en las redes y así, están surgiendo un montón de iniciativas y de conferencias en torno a este tema. Pues nada más. Claro. Por tu parte, Iñaki, no sé si quieres despedirte. No, pues eso. Que simplemente, pues para terminar, que este debate yo creo que en realidad, bueno, ya veremos, sobre todo el debate sobre si el ingreso mínimo vital realmente va a servir para lo que dicen que va a servir, no ha hecho más que empezar. O sea, todavía ni siquiera... El martes. Ya veremos qué es lo que se aprueba. ¿Qué queda la cosa? Lo has comentado tú antes, digo, se aprueba el martes. Supongo que será un Real Decreto Ley que tendrá que convalidarlo el Parlamento y veremos si el Congreso de los Diputados, veremos si lo convalida. Supongo que sí, pero bueno. Pero claro, eso significa que a partir de igual el miércoles o la fecha que pongan, la gente va a poder empezar a solicitarlo. Pero claro, de que lo empiezas a solicitar, ya veremos cuando la gente empieza a percibir, o sea, como pasa... una experiencia, o sea, también con la RGI o con muchas otras rentas mínimas de cualquiera de las comunidades del resto del Estado español, que la gente, pues 6 meses desde que la solicitas hasta que realmente llega el ingreso, y mientras tanto, pues la gente sufriendo, ¿no? Por poder hacer frente a las necesidades más básicas. Entonces, igual es el momento para plantearse, para plantearse, digo, ¿se podrían haber hecho las cosas de otra manera?
Sí, se podían haber hecho de otra manera. O sea, y nunca es tarde. Y bueno, pues igual no hay renta básica universal en mayo del 2020, Pero pero yo creo que como sociedad tenemos, porque cada vez que viene una de estas es cuando se ve que es más necesario. También sí, y cuando vienen buenos tiempos, así ¿eh? como, bueno, yo un poco por también, así como en el siglo pasado, algunas, yo creo que ya toca, o sea, es que es desde este siglo ya, se han conseguido en el siglo pasado universalizar muchos de los derechos y es que ya toca defender los que hemos conseguido y promover una propuesta muy ajustada a la realidad en la que vivimos, ¿no? Es excluyente. Pues por mí hasta No sé, aquí. igual Voy Isa, a para despedir revisar. y recordar, y para recordar lo que, bueno, que las jornadas Somos Lucha Obrera siguen, bueno, igual mejor que lo comente Isa, ¿no? Yepa. Qué ricasco. Sí, sí, sí la he visto, pero igual me toca refrescar para el debate. Es que ricasco a Chirvi por la propuesta y por adaptarse tan a las nuevas, a